El hombre libre y reflexivo. Entre los habitantes de un país, ¿quiénes son mayoría? ¿Los sabios o los tontos? Supongo que estaremos de acuerdo en que los tontos constituyen la terrible y aplastante mayoría a lo largo y ancho del mundo. Pero lo que clama al cielo, maldita sea, es que los tontos gobiernen a los sabios. Podréis acallarme, pero no podréis rebatirme. La mayoría tiene el poder, lamentablemente, pero no tiene la razón. La razón la tenemos yo y unos pocos más, los individuos. Porque la minoría siempre tiene la razón. Estoy pensando en los pocos individuos que aún quedan entre nosotros, que han hecho suyas todas las jóvenes verdades que brotan a nuestro alrededor. Estos hombres transmiten la impresión de estar plantados en la vanguardia en puestos tan avanzados que la compacta mayoría aún no ha llegado hasta ellos, y desde ahí luchan por las verdades recién alumbradas en el mundo de la conciencia, tan recién nacidas que aún no se han ganado el respaldo de una mayoría. Vaya, entonces es que el doctor se ha vuelto un revolucionario. Joder, pues será eso. Eso será. Pienso hacer la revolución contra esa mentira de que la mayoría está en posesión de la verdad. ¿Qué tipo de verdades son las que suelen congregar a la mayoría? Pues unas verdades tan añejas que están a punto de caducar. Pero cuando una verdad envejece tanto, señores, también va por buen camino de convertirse en una mentira. En fin, que me crea quien quiera, pero las verdades no son ni mucho menos, y a pesar de lo que cree la gente, tan longevas como Matusalén. Por regla general, una verdad normalmente construida vive, digamos, unos 17 o 18 años. Como mucho 20, rara vez más. Las verdades viejas se destruyen a sí mismas. Y sin embargo es entonces cuando la mayoría las asume y empieza a recomendarlas como un sano alimento espiritual. Pero les aseguro que ese tipo de dieta no tiene demasiado valor nutritivo, y de eso entiendo bastante, que para eso soy médico. Estas verdades de la mayoría hay que compararlas con las salazones pasadas. Son como jamones rancios, están rancias y podridas, y de ellas procede todo el escorbuto moral que acecha a las comunidades. La masa, la mayoría, esa maldita y endiablada compacta, es la que envenena las fuentes de nuestra vida espiritual y apesta el suelo bajo nuestros pies. Las verdades defendidas por las masas y las multitudes son las que dieron por seguras los guerreros de la avanzadilla en los tiempos de nuestros abuelos. Los guerreros de la avanzadilla en la actualidad ya no las aprobamos, y de todos modos no creo que haya más verdad segura que la de que ninguna sociedad estará sana mientras se nutra de verdades tan viejas y pusilánimes como esas. Y podría mencionar una pila entera de esos despojos, pero para empezar me atendré a una verdad aprobada que en el fondo es una terrible mentira, y de la que sin embargo viven el señor Hofstad, la voz del pueblo, y todos sus partidarios. Es una doctrina que han heredado de sus antepasados y que ustedes se dedican a proclamar atolondradamente a los cuatro vientos. Se trata de la doctrina de que el vulgo, el populacho o la masa constituyen el núcleo del pueblo, de que son el pueblo en sí, y de que el hombre llano, los ignorantes y los inmaduros de la sociedad, tienen el mismo derecho a juzgar y a aprobar, a dirigir y a gobernar que las personas espiritualmente distinguidas. Sepan que eso no es más que una mentira de periódico, porque el vulgo es solo la materia prima con la que el pueblo hará personas. Bueno, ¿acaso no funcionan así también las cosas en el resto del mundo animal? ¿O es que no hay diferencia entre una familia de animales nobles y los que no lo son? Basta fijarse en una vulgar gallina de corral. ¿Qué valor tiene la carne del cuerpo contrahecho de una gallina? Pues poco. ¿Y qué tipo de huevos pone? Los mismos que pone una corneja o un cuervo, que pueden ser casi igual de buenos. Pero piensen ahora en una selecta gallina española o en una japonesa. Piensen en un distinguido faisán o en un pavo. Seguro que aprecian la diferencia. Pensemos ahora en los perros, con los que las personas estamos tan íntimamente emparentados. Piensen primero en un perro vulgar. Me refiero a un chucho asqueroso, peludo y pendenciero, de esos que no hacen más que correr por las calles ensuciando las paredes. Y comparen a este chucho con un perro descendiente de varias generaciones criadas en una casa distinguida, donde les han dado bien de comer y han tenido oportunidad de escuchar música y voces armoniosas. ¿No creen ustedes que el cráneo del perro de raza habrá evolucionado de un modo bastante distinto al del chucho? ¡Pues sí! Que no les quepa la menor duda. Estos selectos cachorros de raza son los que adiestran los cómicos para hacer sus increíbles trucos de magia. Trucos que jamás podrá aprender un vulgar chucho de campo. Y ahora encima nos llama perros, que no somos animales, doctor. Por mi madre, que eso es exactamente lo que somos, amigo. Somos tan buenos animales como cabría esperar.
Aunque los animales distinguidos efectivamente no abundan entre nosotros, el abismo entre los humanos de raza y los humanos callejeros es espantoso. Y lo que tiene más guasa es que Hofstad está completamente de acuerdo conmigo, siempre que se hable de cuadrúpedos, porque en cuanto aplico esto mismo a los bípedos, el señor Hofstad se contiene y ya no se atreve a opinar sus propias opiniones ni a pensar sus propios pensamientos hasta el final. Y entonces le da la vuelta a la doctrina y proclama en la voz del pueblo que el gallo de corral y el chucho callejero son los ejemplares más espléndidos de la casa de fieras. Pero eso es lo que sucede cuando no expulsamos la vulgaridad de nuestro cuerpo, y así seguirá siendo mientras no labremos nuestra salida hacia la distinción espiritual. Y el tipo de vulgo del que hablo no se da solo en las capas bajas de la sociedad, sino que bulle y hormiguea por todas partes, incluso en las mayores alturas. Basta mirar a vuestro propio juez, tan guapo y tan decoroso él, mi hermano Peter. Es sin duda tan vulgar como cualquier otro que use dos zapatos. Y no lo es porque al igual que yo descienda de un viejo y feroz pirata de Pomerania o de cualquier sitio de esos, porque la verdad es que esos son nuestros orígenes, sino porque no piensa ni opina más que lo que sus superiores le dicen que piense y opine. Y las personas que hacen eso son espiritualmente vulgares, y por eso mi imponente hermano Peter es en el fondo tan poco distinguido y en consecuencia tan poco progresista. Así que ahora, en este país, ¿los distinguidos son los progresistas? Sí, eso también acabo de descubrirlo. Del mismo modo que ahora sé que el progresismo viene a ser lo mismo que la moralidad. Y por eso digo que es imperdonable que día tras día la voz del pueblo proclame la errada doctrina de que la masa, la multitud y la compacta mayoría detentan el monopolio del progresismo y la moralidad, mientras que los vicios, la decadencia y demás cochinadas morales emanan de la cultura, igual que provienen de las tenerías del Valle del Mölle, las inmundicias que llegan al balneario. Y aún así, esta misma voz del pueblo se permite predicar que hay que ilustrar a las masas y proporcionarles condiciones de vida más elevadas. Pero por todos los demonios, si la doctrina de la voz del pueblo se sostuviera, eso de elevar la masa sería exactamente lo mismo que arrojarla a la depravación. Y sin embargo, afortunadamente, la idea de que la cultura acaba con la moral no es más que una vieja patraña heredada. Lo que acaba con la moral es el endiablado embrutecimiento producido por la pobreza, la miseria y las calamidades de la vida. Cuando una casa no se ventila ni se barre todos los días. Mi esposa Catrine sostiene que además hay que fregar el suelo, aunque sobre eso se podría discutir. En fin, cuando una casa no se ventila, digo, en un plazo de 2 o 3 años, la gente acaba perdiendo la capacidad de pensar y actuar moralmente. Porque la falta de oxígeno atrofia la conciencia y da la impresión de que en muchas de las casas de esta ciudad hay una acuciante escasez de oxígeno, puesto que la compacta mayoría tiene la desfachatez de pretender edificar la prosperidad de su ciudad sobre un lodazal de engaños y mentiras. Pues quiero tanto a mi ciudad natal que prefiero destruirla a verla florecer sobre una mentira. Es que no tiene la menor importancia destruir una comunidad mentirosa. Hay que arrasarla. Hay que exterminar como a una plaga a todos aquellos que viven en la mentira. Porque acabarán ustedes contaminando la totalidad del país. Llevarán las cosas a tal extremo que la nación entera se merecerá que la arrasen. Y si las cosas llegan a ese punto, desde el fondo de mi corazón les digo: arrasemos el país, exterminemos al pueblo entero. Como ciudadano y como persona, estoy profundamente conmocionado por lo que aquí he tenido que escuchar. El doctor Stockman se acaba de delatar como nunca hubiera imaginado que haría. ¡Así hablan los auténticos enemigos del pueblo! Por desgracia, he de secundar la opinión pronunciada por algunos respetables ciudadanos. ¡Que me parta un rayo si no acaba de sonar el clamor del pueblo! Y defiendo que debemos expresar esta opinión en forma de una resolución. ¡Eso! ¡Es el enemigo del pueblo! ¡Odia a su país, odia a su pueblo entero! Debemos expresar esta opinión en forma de una resolución que propongo que rece así. La Asamblea declara que considera al doctor Thomas Stockman enemigo del pueblo. Muchas gracias a David Bueno y a Andrés Requejo por esta lectura. Es curioso porque estamos en una casa de teatro y nosotros ya hemos hecho una presentación de Ibsen en una librería, ¿no? Entonces me siento que estamos haciendo como un bolo, que es como hay que hablar en sitios como este, ¿no? Entonces vamos a empezar diferente hoy, si os parece,
porque no podemos repetir lo mismo, ¿verdad, Ignacio? Creo que te ríes, pero estamos haciendo nuestro bolo, estamos haciendo nuestra gira para dar a conocer a la criatura que está aquí gracias a ver si me lo he apuntado para que no se me olvide nada, a la Universidad de Oslo, al Instituto Norla y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, que pusieron en marcha el proyecto Ibsen in Translation. Eso, y Cristina Gómez Bagetun, que es la traductora de esta magnífica obra. Voy a dar primero muchas gracias a Emeterio y a la Resat por acogernos en la casa. Muchas gracias a Itziar Pascual y a Ignacio García May por las gestiones y por coordinarnos todos para que estemos hoy. Pero como quiero empezar diferente, y me lo estoy inventando ahora mismo, porque siempre planeas una cosa, planeas A, B, C y sale Z, hoy celebro que salga Z. Entonces, me apetece que te presentes tú. Yo, en mi caso, te voy a dar el pie. Soy Lola Barroso, buenos días, trabajo en prensa y comunicación para Nórdica Libros, soy pianista, amante del teatro, muy amiga de los grandes actores que acaban de presentar el texto. Te cedo la palabra, Cristina. Pues nada, yo soy Cristina Gómez Bagetun y pues soy traductora. He traducido mucha literatura noruega, durante muchos años básicamente novela, y hace 10 años empecé a traducir a Ibsen y me fue picando el virus del teatro y bueno, por fin están empezando a salir como libro, pero he acabado ahora mismo en la Universidad de Oslo haciendo una tesis doctoral ya no sobre Ibsen, sino sobre las representaciones en España de Ibsen, sobre las producciones teatrales. Y así que ha traído mucha cola este proyecto. Te toca, Ignacio. Ahora hablamos de todo. ¿Yo me presento? Sí, por supuesto. Hola. Soy Ignacio García May. Me conocen ustedes de la clase, básicamente, y de otras cosas. Y bueno, yo he actuado aquí como uno de los asesores de esta traducción, porque lo bonito de este proyecto es que hay una traductora, que es Cristina, y luego estábamos una serie de personas, y yo, dos o tres personas más, Roberto, básicamente ayudando desde nuestras respectivas disciplinas, desde el aspecto del idioma, de lo filológico, de lo editorial, de lo teatral, para que la traducción pues fuera lo más maravillosa posible. Y el resultado es que lo es. Con lo cual ahora mismo están ustedes observando la mejor traducción de Ibsen que existe en español, no lo digo en serio, la mejor traducción de Ibsen que existe ahora mismo en nuestro idioma. Te toca, Cristina. Tu monólogo. Es teatro posmoderno. Totalmente. Un poco performa. Para que sea posmoderno del todo necesitamos un micrófono. Sí. Bueno, yo creo que estoy aquí un poco como madre, ¿no? No puedo... Madre del artista. Madre del artista. Pero precisamente, lo conté el otro día, creo que lo Por vuelvo supuesto, a contar los principios de mi hija Cristina con Ibsen. En el mundo de la vida. De la vida. Yo creo que tú, Cristina, tenías 8 años, porque sí. Y un día me llamó Ana Diosdado diciendo que estaba haciendo una nueva versión de Casa de Muñecas y que si yo lo podía traducir. Cristina tenía 8 años y difícilmente podía ponerse ya. Y lo hice, y lo que no entiendo muy bien, bueno, se hizo la representación fue en el Teatro de Bellas Artes y con José María Pau y Amparo Baró, y no sé por qué, estoy intentando recordar, pero me invitaban a ir a los ensayos y iba muchos días a los ensayos, y mi hija, que tenía 8 años, también venía conmigo, y no sé lo que haría Cristina ahí en el Teatro de Bellas Artes en unos ensayos de Casa de Muñecas. No lo sé. Pues flipar. Flipar. ¿Cómo se dice eso en noruego? ¿Cómo se dice en noruego? Debe ser difícil, ¿no? Sí, la verdad que no me viene a la cabeza. ¡Oh! No flipáis en Noruega. No sé, ni Los noruegos no flipan. Librest. Sí. No, a mí me
claro, yo no, eso de estar en una sala de teatro, que yo no había estado nunca en esa situación, de vacía, con los ensayos, que estaba, claro, era casi yo sola, ahí en las butacas, eso me causó mucha impresión. Y quizá también, Cristina, porque se hablaba, lo que yo no recuerdo, ¿tú viste esa versión? Yo creo que sí. Que Ana Diosdado incorporaban los niños y se hablaba de que tú fueras a hacer un papel de uno de los niños. Pero yo creo que su padre y yo decidimos que eso sería un poco Ya demasiado. que fuera todas las noches ahí al teatro con su tierna edad. Lo cual a mí no me gustó mucho. Yo quería. Tú querías, pero vamos. Pero digo que algo le habrá quedado de aquello. Esto. Exactamente, exactamente. Eso fue su bautizo con Ibsen. Bueno, déjame decir que Cristi, aparte de ser la madre del artista, como yo la estoy llamando en esta gira de Ibsen, es la gran traductora de Hamsun, de Knausgård, Solstad. O sea, no solo es la madre del artista, sino es la gran traductora de literatura sueca que tenemos en España. Y ahora, ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Ya estoy yo como la entrevista que te hicieron el otro día. De literatura noruega, me vais a perdonar. Que tengo el día un poco nublado, igual del tiempo. Háblanos, Cristina, del proyecto Ibsen in Translation. ¿Cómo nació? Pues esto fue iniciativa de una mujer a la que yo llamo la última bohemia, que tiene ya como 85 años, algo así, una traductora de ruso, que Elinor Kolstad se llama, y que decidió presentarse un día ahí en el Centro de Estudios Ibsenianos de la universidad y lió al director, al catedrático, porque pensaba que había que hacer algo, que ella sospechaba que no estaba muy claro cómo estaba el asunto de las traducciones de Ibsen por el mundo. Ibsen, como sabéis, está traducido a muchísimos idiomas desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ellos decían, tuvo que ver también con la celebración o la rememoración del centenario de la muerte de Ibsen en el 2006. Y empezaron así a mover hilos y contactaron con 4 traductoras de literatura noruega a 4 temas diferentes, que éramos el inglés, el ruso, el castellano y el chino, para que investigáramos un poco cómo andaba lo de las traducciones de Ibsen por el mundo. Y bueno, en el caso de España, pues lo que quedó bastante claro rápido es que apenas había traducciones hechas directas del noruego y que además la mayoría que había pues eran bastante antiguas o bastante, digamos que no venía mal hacer una revisión. Entonces fue un proyecto que fue creciendo, al principio conseguimos dinero para una sola obra, que fue el constructor Sulnes, que Ignacio estuvo implicada desde el principio, porque yo no hago nada de Ibsen sin Ignacio, y elegimos esa obra, la tradujimos a 4 idiomas, luego fuimos consiguiendo más dinero para Casa de Muñecas y Enemigo del Pueblo, que eran unas opciones menos excéntricas que la primera. Y al final pues creció mucho, fue un proyecto que al final han sido, son traducciones de las 12 últimas obras de Ibsen a 8 idiomas en paralelo, que ha sido muy interesante también porque hemos colaborado, hemos tenido una reunión ahí en Oslo, en la universidad. Por cada obra hemos tenido 2 días de intenso análisis del texto, en el que una japonesa, una egipcia, un iraní, una rusa, yo, todos estamos ahí discutiendo en noruego, línea por línea, las obras de Ibsen. Wow. Ignacio, ¿cómo nace la relación de los tres? Que es algo que igual que habla Cristi de los principios de Cristina de Ibsen. Porque vosotros, yo siento que voy con la familia de la mano. Hace como 33 años que nos conocemos, Cristi y yo. Sí, pues esto lo he contado muchas veces. Yo era estudiante de arte, cuando yo era estudiante de aquí, no de esta, o sea, la misma escuela, hemos estado en ópera. Y estábamos haciendo Peer Gynt en cuarto, y entonces el profesor que teníamos me encargó a mí la versión de Peer Gynt. Me dijo, ¿a ti qué te gusta escribir? Haz la versión. Y yo me quedé así y dije, muy bien, estupendo, a ver qué hago yo ahora. Y claro, estamos hablando, hace 33 años, pues hombre, teníamos bibliotecas, pero no teníamos Google, no teníamos todas esas cosas que nos permiten comunicar con materiales más lejanos, ¿no? Y se me ocurrió entrar en la embajada noruega, porque pensé que los noruegos sabían más que yo de Ibsen.
estos son noruegos, estos son más que yo. Y entré y pedí hablar con la agregada cultural, me preguntaron si tenía cita, yo dije que no, pero que era muy importante, porque era muy importante para mí. Y entonces, bueno, pues espérese un minuto a ver si está. Y salió Cristi por allí y dijo, bueno, pues que pase, ¿qué quiere este señor? Y me atendió muy amablemente y así pues llevamos 33 años riéndonos desde entonces. Yo creo que nos reímos el primer día, me miró así, se rió, como diciendo, ¿este quién es? Y desde entonces llevamos 33 años riéndonos. Y luego ya, claro, a partir de este encuentro, Cristi me facilitó textos de Ibsen, no en noruego, porque yo no sé leer, pues yo no sé nada de noruego, yo en inglés, ¿no? Material que podía ir bueno, asimilando, que me sirvió para aquello y bueno, pues a partir de todo empezamos a hacer un montón de cosas. No solo con Ibsen, también con Hamsun, con muchas cosas muy bonitas. Un encuentro con el hijo de Hamsun, ¿te acuerdas? Es muy bonito. Y luego también con Alberto, no, pero sí que también a través de ti, yo creo. Tiene gracia porque Alberto era alumno mío. Exactamente, Alberto. Y también con Bergit. Sí, claro. Hiciste esa maravillosa cosa que llamaste un tal Pedro. Incluso fuimos a Noruega. Tú no pudiste, pero fuimos a Noruega. A mí ya me tocó ir a Noruega. ¿Eso fue cuando fuisteis en furgoneta? Sí. Sí, Claro, yo estaba también. al festival de... Sí, claro, tú sí. estuviste también, al festival de Ibsen sí. Sí. Así que yo creo que lo de la escuela, pues a partir de ti, pues con vosotros dos, por lo menos, hemos tenido... Bueno, para todos comentamos que está aquí Alberto Castrillo, que es otro de los revisores del texto, pero me encanta porque como estamos aquí como en petit comité, pues directamente aparece, claro, la conversación. A mí me gustaría preguntar en general, no sé si tenemos ahí alumnos, si sois alumnos o interesados en el tema. El otro día presentamos el libro, ahora ya fuera de bromas y de lapsus y de todo, en una librería, pero hoy estamos en la Resart. Hoy estamos en el sitio que yo creo que será el trampolín, ¿no? O debe serlo el trampolín para entender esta obra, esta traducción de Cristina, como una obra a representar, como la traducción a representar, aparte de las versiones que se pueden hacer. ¿Qué aporta Ibsen, primero, que no aporten otros dramaturgos? ¿Qué os interesa, si os apetece participar, a vosotros de Ibsen o de esta presentación? Y yo sigo insistiendo, ¿pensáis que va a ser, que va a ocurrir lo que yo quiero, que es que se imponga esta traducción a la hora de representar Ibsen en España? Contestad, por Yo no conozco nada de Ibsen. Para empezar, somos de dirección los dos, no somos amigos. Y precisamente porque no conozco nada, ante la nada mejor un poquito. Entonces, solo he visto una representación de Casa de Muñecas en teatro universitario, además, o sea, por gente aficionada directamente porque le interesaba el tema. Y fue un tostón. No voy a mentir, fue un tostón, fue horrible. Son amigos míos, pero era un coñazo. No había por dónde pillarla, pero sin embargo, luego ya leyendo el texto sí que me pareció bastante interesante y que tenía muchos puntos por donde coger. Voy a intentar hablar hasta morirme, pero bueno. Pero precisamente por eso, por ver un poco... Porque sí que nos hablaste de que había una nueva traducción que tenía tacos. Nos han dicho. Ese es el reclamo, ¿no? El reclamo que se usa es una nueva traducción y tiene tacos. Es lo único que se queda en el mundo. Hasta el país. Hay un desnudo dentro. Un desplegable de Ibsen. Sí, porque tenemos aquí la señal puesta, si tiras sale el desplegar. Y ya está eso, a ver qué... Pero sí que estoy interesada. Me interesa, a mí me interesa mucho vuestra posición porque decís que sois de dirección, además, ¿no? O sea, sois vosotros los que elegiríais la versión, realmente, ¿no? Ignacio, ¿qué nos aporta Ibsen? Que no nos aporten otros dramaturgos. Vosotros habéis vivido con Ibsen, bebido de Ibsen, vives con Ibsen. ¿Por qué? ¿Qué engancha de Ibsen que no tengan otros dramaturgos? Bueno, yo creo que si hubiera que hacer la lista de los 5 grandes dramaturgos de la historia, digo dramaturgos, o sea, autores específicamente dramáticos, no sé exactamente quiénes son los otros 4, lo puedo imaginar, pero uno de ellos es Ibsen seguro. Pero sin más,
Quiero decir, Ibsen, igual que Lope, igual que Shakespeare, sabe lo que funciona en escena, lo sabe perfectamente. Entiende el mecanismo este tan complicado que no todo el mundo lo entiende. Hay que decirlo, hay muchos autores que han sido grandes novelistas, grandes poetas, tal, y han intentado escribir teatro y ha sido un churro monumental, porque es que son mecánicas totalmente diferentes. Y lo entiendes o no lo entiendes. Entonces Ibsen lo entiende. Hay que decir también que Ibsen ha tenido una influencia gigantesca en el teatro moderno y en el teatro español, porque cuando Ibsen se muere en 1906 en España, pues las grandes actrices, María Guerrero, la Shirwood, todas eran las que estaban estrenando las obras de Ibsen aquí. En Barcelona, a la muerte de Ibsen, quisieron levantarle una estatua en el centro de Barcelona, que dice, ¿qué pinta Ibsen en Barcelona? Pero la influencia era tan grande en el teatro en aquella época que hasta al final la estatua no se hizo porque no recaudaron el dinero suficiente, pero el intento de levantar esa estatua estuvo, ¿no? Y Buero habla todas horas de Ibsen, ¿no? En fin, que hay una línea ahí que se ha roto en los últimos años. Bueno, yo creo que como se han roto con otros autores. En el caso de Ibsen, me parece que la ruptura tiene que ver más precisamente con la ausencia de buenas traducciones. Porque la verdad es que lees algunas traducciones de Ibsen y te echas a temblar. Te pasa como con Chekhov, ¿no? Que es una escritura tan sutil, tan construida de una manera determinada, que en el momento que te caes para un lado o para otro, pues se vuelve obsoleta o se vuelve incomprensible. Y en ese sentido yo sí creo que, yo no sé si va a ser el libro de referencia, pero desde luego es un libro que no puede pasar inadvertido a pasar de ahora. Bueno, tiene que serlo. Yo que mi empeño con este libro es que lo sea. O sea, a mí, como alguien que de alguna manera se dedica al teatro, ama el teatro, es uno de los libros que a mí, y yo lo siento mucho, pero más me ha emocionado tú lo sabes, de lo último que hemos publicado de Nórdica. Y yo voy a hablar de Nórdica, todo lo bueno del mundo, pero es que a mí este libro me emocionó especialmente cuando abrí la caja y lo vi físicamente. Estaba como, ¿no lo habéis visto? Pero claro que todos lo habíamos visto, ¿no? Y me urge, a mí sí me urge que se imponga como la traducción de referencia, porque no es un refrito, como decíamos el otro día, no viene filtrada por otras lenguas. Creo que es un trabajo muy concienzudo que se ha hecho, y también me gustaría hablar del aspecto que decías, ¿no? Ibsen entendía el código teatral, otros autores se han puesto a escribir teatro y no lo han conseguido. Pero yo creo que... ¿Qué vas a echar por tierra tú? No, yo lo defiendo a muerte, que creo, o sea, lo que creo que yo he intentado proporcionar es una versión de Ibsen que recoja todos esos matices, porque o sea, Ibsen tardaba casi 2 años en escribir una obra de teatro y sus contemporáneos estaban escribiendo 10 o 12 al año. O sea, es muy minucioso, es un texto en que cada detalle está cuidado, y eso solo puede transmitirse a través de una traducción directa, porque en una cadena de traducciones todo ese refinamiento, toda esa construcción, todo eso se va perdiendo, porque se va perdiendo en versiones. Ahora bien, esta es una versión que aunque con mucha ayuda de la gente del teatro que ha estado implicada, está muy cuidado la parte de la fonética, de que eso sea decible, de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sin embargo, creo que eso ahora es una herramienta, no para que a lo mejor se tenga que representar exactamente como viene aquí en los escenarios, porque eso tampoco se hace en Noruega. Eso no se hace nunca. En general, el director hace su versión, su adaptación, claro, pero me refiero a la traducción. Claro, entonces a mí, o sea, yo de las representaciones de Ibsen que más me ha gustado, que he visto en el último año, era una versión de Los guerreros de Helgeland, que es una obra de vikingos, una de las románticas de Ibsen del principio, de una cosa así que dices, bueno, y como esto, y ahora de repente una chica joven que había hecho en la sala más pequeña y recóndita del Teatro Nacional, le habían dejado ahí hacer una cosa lo había reducido todo a 5 actores, y al final era una especie de distopía, era como que lo de los vikingos se juntaba como con un futuro horrible y no sé qué, y estábamos todos así, o sea, los 30 que cabíamos ahí estábamos paralizados, porque pero claro, ella había hecho propios el texto de Ibsen, ya no digo el mío, ¿no? Sí. Entonces yo sí, hombre, claro, por supuesto que mi sueño es que esto sea la herramienta tanto para lectores como para gente del teatro, porque yo lo que he intentado es ofrecer,
O sea, he puesto todo mi esfuerzo en que realmente esa riqueza y ese saber hacer, que es lo que tiene Ibsen bastante extraordinariamente, pues que eso esté accesible en castellano. Y luego ya, pues cada uno la poesía para que la necesita, ¿no? O sea, Cristi, ¿querías comentar algo? Sí, iba un poco como es decir, por Ibsen todavía hoy. Y lo que a mí me impresiona mucho de Ibsen, hablando de sus obras, que siempre, vamos, aprendimos que eran sus obras contemporáneas. Pero contemporáneas, ¿qué quiere decir? Tienen 130 años y tienen vigencia todavía. Eso es lo que a mí me impresiona y muchísimo de Ibsen. Es decir, sí que tenemos a muchos grandes dramaturgos, clásicos, etc. Pero que la parte contemporánea de Ibsen sea tan contemporánea todavía, es que eso sí que me parece muy importante y muy impresionante. Y que no pase de moda, ¿no? Ah, Y sí, eso lo acabamos de comprobar con la lectura del fragmento de Un enemigo del pueblo, ¿no? Que todos nos sonreímos por muchas cosas. Y quizá por eso también lo importante que sea la vigencia del lenguaje, es decir, que sea un lenguaje precisamente porque es un tema contemporáneo, lo digo así, como que contemporáneo. Evidentemente también el lenguaje tiene que seguir al tiempo. claro, y es que eso es una cosa de, bueno, eso ya lo dijimos el otro día, pero lo voy a repetir. Claro, no, por favor. Una de las grandes, sobre todo en el periodo central de su producción, que son como las primeras obras de este libro, Ibsen hace una exploración que yo creo, bueno, yo no sé tanto de historia del teatro, pero que yo creo que sentó las bases de una revolución del teatro, que es el que un gran esfuerzo por que los personajes hablaran como habla la gente. Pero no solo por, yo qué sé, por intentar hacer una fotografía o cómo se describía eso el naturalismo, no sé qué, sino por todos esos matices que se comunican a través de nuestros modos de hablar. O sea, que son cosas que Ibsen no necesitaba poner un montón de acotaciones explicando que este señor era como, no sé cómo, otro personaje diciendo es que tú ya sabes que este no sé qué, sino que simplemente por cómo esa persona se expresaba, o sea, por el registro de lenguaje que tenía, por si se utilizaba muchos tacos o no los utilizaba, por si cometía, porque en el lenguaje que Ibsen da a estos personajes, tú puedes escuchar sus orígenes sociales, puedes escuchar su carácter, puedes saber si es un snob, puedes saber si es una persona campechana. Todo eso Ibsen te lo está dando a través de su habla y no tiene que estar con un montón de notas a pie de página explicando cómo es cada uno, pero no te vayas a enterar. Entonces eso a mí eso me parece una maestría y a mí eso como traductora me ha enseñado tanto. O sea, es una cosa que yo luego ya incorporo a todo. A mí me ha dado, que yo he crecido como traductora muchísimo al tenerme que pelear con un texto de esta altura, ¿no? Así lo digo, Sí, así de claro lo digo. Evidentemente. Y en ese sentido, vuestro trabajo conjunto, ¿cómo se gestiona eso? A mí me interesa mucho, yo no sé, por favor preguntad todo lo que queráis, pero me interesa mucho. ¿Os ponéis días, plazos? Es decir, yo te envío esto se va haciendo, ¿esto cómo se gestiona? ¿Os veis por Skype y os preguntáis las dudas? O sea, me interesa mucho cómo es la verdad de ese trabajo durante años, porque vosotros os habéis estado comunicando años. Bueno, que depende un poco con cada persona, porque con cada uno tiene su estilo. O sea, en realidad es como básicamente yo he metido mucho tiempo haciéndolo y luego pues... Vas lanzando los textos. Claro, en general ha ido primero, bueno, las primeras solo las revisó Ignacio, entonces era una cosa entre él y yo, pero bueno, ya cuando pasaron a ser 3, pues primero lo revisaba mi madre, porque ella es otra traductora de noruego, con lo cual la importancia era que viera, digamos, las cosas que tienen que ver con el noruego y el español. Y bueno, nosotras sí que nos sentábamos juntas, pues nos sentábamos juntas a hacerlo físicamente, hacíamos no sé qué. Ignacio y yo hemos sido más de comentarios. Nosotros, Ignacio me escribía cosas y me decía no sé qué, y yo me daba vueltas y le preguntaba y le hacía no sé qué. O a Alberto le gusta más hablar por teléfono. Nosotros hemos hablado más, ¿verdad? Y como comentarios que ha tenido y ha sido como que cada uno tiene... Lo que sí me ha gustado es intentar hacerlo, no enviárselo a los 3 y que luego volviera, sino como intentar hacerlo por capas, como que cada uno trabajara con el texto en diferentes niveles de desarrollo. Bueno, yo creo que también tiene que ver con un poco cómo se lo tomaba cada uno, quiero decir, explicar a veces intenciones
para mí es mucho más fácil hacerlo hablado, ¿no? Es que esto, yo veo que esto significa, y entonces, claro, que no escribirlo, ¿no? Que a lo mejor eran cosas más o lo que venía detrás. Joder, yo si digo esto, detrás me viene, entonces claro, esto lo explico así, y con los matices que te puede dar la palabra, ¿no? Yo quería decir que cuando en el 2003 yo hice otra vez el camino de Ignacio, que también nos pasó lo mismo, quisimos hacer una versión de Permín, nosotros teníamos una editorial argentina, por Rúa. Claro, yo no me enteraba de nada. No es que no me enterara porque no me entere del argentino, es que era muy plana, era completamente plana, era una cosa que, además de ser argentino, yo creo que dentro del argentino no era bueno. Quiero decir, que no es que no supieras, que digas, bueno, sí, puedes traducir más o menos. Y lo tuve que leer en francés. Pero la de Porrúa es mexicana. O mexicana, perdón, mexicana, sí, mexicana, perdón. Y lo tuve que leer en francés, y en francés me gustó muchísimo más, y le vi el sentido, y es un poco lo que tú quieres decir, creo, ¿no? Yo aquí le veo el sentido, y no lo voy a decir a lo mejor así, dependiendo del estilo que vayamos a montarlo, dependiendo incluso del actor que lo vaya a hacer, ¿no? Pero sé lo que hay aquí, y sé cómo juega y cómo es ese personaje por las coletillas que tiene o por la forma de y entonces, hombre, claro que es una herramienta que nos tiene que servir. Es que creo, no sé, es que no hay muy poco. ¿Tú tenías que decir algo, Jorge? Bueno, yo quería unir esto, lo que se está diciendo aquí, justamente con lo que hablaba Kirsty. ¿Por qué tienen tanta actualidad gente como Strindberg o Bernard Shaw? Es decir, en la misma época, Pirandello, ¿vale? Se rompe con una estructura de un teatro comercial, ¿vale? A verso, intentando en esos años, y quiénes son las grandes figuras que rompen aquí, Ramón Valle Inclán, ¿vale? Cualquiera de esas obras que se hace hoy tienen una actualidad tremenda porque están rompiendo con algo, con una estructura que venía así, son revolucionarias, y todo lo revolucionario mantiene su presencia más allá. Por dos razones. En el teatro no se escribe para el futuro, se escribe para el aquí y ahora. En ese momento se rompía una estructura teatral, ¿vale? Totalmente perniciosa, pero también muy popular. ¿Por qué? ¿Por qué María Guerrero hacía teatro? Porque buscaban lo que estaba en el momento, en ese momento, es decir, que cuando había efervescencia teatral. Le decía Fernán Gómez, y de esto hemos hablado tú mucho, ¿cómo puedes comparar la época de vacío intelectual que hay ahora, cuando a principios del siglo, aquí y en cualquier lado, se iba al teatro a aprender? Aquí ahora sí, ¿quién va al teatro a aprender? En todo caso, a vivir una experiencia común, a veces revolucionaria en muchos países conflictivos. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita ver cosas que están pasando ahí arriba que se asemejan a lo tuyo junto a otro, ¿vale? Que tal vez tenga la misma necesidad. Pero en esos momentos, ¿por qué se hacían malas traducciones? Porque no había traducciones buenas, había de francés y de inglés. Y entonces en Buenos Aires, que era un teatro ferviente, como era siempre efervescencia, desde principios del siglo, es decir, sabemos que hay allí Lorca fue la figura, no solo María Guerrero. Yo estuve con una señora que se llamaba Antonia Herrero, y aquí no se la conoce, y ella me hablaba de Ibsen, ¿vale? Y era andaluza, con lo cual ni siquiera era el arte de los catalanes que estaban tan cerca. Es decir, había una cosa cultural de momento. ¿Por qué se hacían los ingleses? Porque eran perentosos y no había tantos ruegos para traducir, pero sí existían versiones de inglés y francés, y de ahí vino esa derivación de alguna manera. Pero por la necesidad de hacerlo, que a mí me parece mucho más importante, ¿vale? Porque entonces esa gente de esos años la vio, aunque tal vez mal parida, mal cosida las traducciones, pero estaba al tanto de lo que estaba pasando teatralmente en el mundo. Yo creo que eso es lo que tiene que ver con eso, como Shakespeare escribía para el día a día, o como Molière escribía para el día a día, y esos permanentes existirán siempre. Y yo diría más, Jorge, no solo un teatro que esté al tanto de lo que está pasando en el teatro, sino de lo que está pasando en el mundo. Y eso es
precisamente lo que yo estoy investigando ahora en Noruega, que es lo que me ha llamado tanto, la razón por la que quise hacer esa tesis doctoral es que viendo la historia de las producciones de Ibsen en España, hay una serie de oleajes y son momentos muy concretos en los que, o sea, Ibsen tiene como un pico de producción en el que interesa muchísimo, que es pues al principio, ¿no? A finales del siglo XIX hasta los años 20 o así. Luego desaparece un poco en todo el mundo, en los años 30, el modernismo, esto deja de interesar y no sé qué, y en otros países reaparece antes y en España reaparece, irrumpe con enorme fuerza de nuevo en la apertura y la transición, en ese cambio de la dictadura a la democracia y también al hilo de la segunda ola del feminismo y de eso. Y luego se vuelve a calmar y lo que es curioso, y por eso para mí también tiene especial interés mirar a Ibsen ahora, es que la tercera ola de interés en producciones y no sé qué está siendo ahora. Entonces, encontrar esa lógica, o sea, yo simplemente estoy constatando una cosa, yo me hago una lista de las producciones que ha habido, las encuentro y esto se ve muy claramente. Son datos, vamos, y qué es lo que pasa ahí es un poco lo que yo me estoy preguntando cuando investigo, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que Ibsen es una persona que realmente pone problemas sobre la mesa. Aquí se solía decir que Ibsen hacía teatro de tesis, es decir, que Ibsen hacía un teatro defendiendo una tesis, ¿no? En Noruega se decía que hacía teatro de problemas, que a mí me parece una mucho mejor definición de lo que está haciendo Ibsen, porque lo que está poniendo sobre la mesa son problemas, no te está dando lecciones, o sea, no te está soltando tesis defendiéndolas y transmitiendo un mensaje, sino que lo que te está dando es, te está planteando sobre la mesa problemas muchas veces existenciales, muchas veces que tienen que ver con los conflictos entre la lealtad a uno mismo, a los principios, a no sé qué, y digamos, luego moverte en un mundo donde las cosas son de otra manera, y te está poniendo ese problema con todos sus matices y con todo y con toda su falta de blanco y negro, porque es que no lo hay, ¿no? Con todos sus matices de grises, y eso creo que es lo que explica que en momentos en los que realmente hay una necesidad y una actualidad que clama al cielo, como lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, o sea, entre la crisis de la democracia, la pérdida, o sea, es decir, estamos en un momento bastante trágico. Creo que en esos momentos es cuando se vuelve a recurrir una y otra vez a esos autores que realmente, sin intentar darte lecciones, sin contarte milongas, te están dando las herramientas para que tú puedas poner sobre un escenario y plantear un problema. Y luego tú ese problema lo vas a plantear desde donde tú estás. O sea, lo vas a plantear desde ti mismo. Por eso, por ejemplo, El enemigo del pueblo ha habido en España versiones católicas, versiones falangistas, versiones anarquistas, versiones comunistas, y de agitación contra el franquismo, que la hizo Fernán Gómez o no sé qué, pero porque hay un material, porque Ibsen está dando un material que permite plantear en este caso una discusión política o en otro caso una discusión sobre los derechos de la mujer o lo que sea. Y eso yo creo que es la razón por la que tiene vigencia. También en eso, precisamente por eso que tú dices de que el teatro se escribe y se hace para el aquí y para la ahora. O sea, yo creo que el teatro es de las... Vamos, yo me da un poco vergüenza hablar de teatro aquí en esta escuela, pero así como yo lo veo, mi humilde opinión, es esa imbricación con la actualidad, ¿no? El teatro para mí por lo menos el teatro sin estar imbricado en el tiempo está muerto. Y yo me atrevería a dar otra clave de la modernidad de Ibsen, aparte de esta cosa como temática, ¿no? De autor de obras problema, que tiene que ver con eso que ahora llaman la autoficción, que es como la moda en el... Parece que se ha inventado ahora, la autoficción se acaba de inventar ahora, pero Ibsen es autoficción. Y cuando subes su biografía te das cuenta de que él está cumpliendo pues ese refrán que dice: no le cuentes tu vida a un escritor porque la utilizará en tu contra. Todo lo que vamos leyendo ahí resulta que uno descubre que sale de la verdad. Quiero decir, por ejemplo, cuando descubres, la primera vez que descubres que Casa de Muñecas es literalmente la historia de una amiga de Ibsen, tal cual, o sea, que no se ha inventado nada, que esa historia no es una ficción, que nosotros hablamos como ficción y dicen, no, ¿qué es lo que le pasó a esta señora? O que El enemigo del pueblo está basado en un escándalo real que hubo en un balneario real en el norte de Noruega, tal, o Bormann tiene que ver con un banquero que efectivamente... Y entonces son todo gente que él tiene alrededor y que escucha las historias, traca, y las coloca ahí. O él mismo, ¿no? Solness yo creo que es un retrato de Ibsen. Y de Ibsen, de ese periodo, y de aquella historia, intento de ligar con la jovencita que hablábamos, ¿no? Que al final no se cumple y tal. Entonces, de pronto un tío está hablando de sí mismo, y eso es lo que le añade a la obra, aparte de la cosa temática, es una gran verdad, porque todo lo que está viendo dice, esto es verdad, esto que le pasa a esta gente es verdad. O sea, emocionalmente es verdad. ¿Por qué? Porque tiene la verdad.
la experiencia real. Yo solo quería hacer, en realidad no, ni siquiera está aquí, es decir, hacer una pequeña nota sobre Peer Gynt. Porque Peer Gynt, tú hiciste video, ¿cómo se llama? Calixto Beito, hizo una versión modernísima de Peer Gynt. Cuando yo estudiaba en el colegio, Peer Gynt era, bueno, jamás se ha metido dentro de las obras, evidentemente, realistas. Es un poema. Y en Noruega se consideraba el gran poema nacional, porque ahí están los trolls, están toda la historia, digamos, de cuentos, etc. Noruega está en Peer Gynt. Y yo recuerdo, cuando era muy joven, pensé, en la vida van a poder hacer Peer Gynt fuera de Noruega. Es tan noruego que nadie lo va a entender. Pero mira por dónde, y cómo la ves modernizado, y cómo sigue teniendo un gran mensaje. Pero Peer Gynt es de las que se ha revalorizado. Peer Gynt en España no se estrena hasta los años 60, que además se estrena en la tele. La hace sí. Juan Guerrero Zamora en los estudios 1. ¿Y en Verso también? Sí, bueno, no sé, una cosa así bastante musical, sí, un gran con la presupuesto, música de una Grieg, gran etcétera, producción, etcétera. y no se hace, pero no es una cosa solo de España, sino que era una obra que no se representaba mucho, y sin embargo en los últimos 30 años así se ha convertido de las obras, está entre las 3-4 más producidas en todo el mundo. Y yo creo que tiene que ver con la cuestión, vamos, vosotros que Peer Gynt no es una obra que esté tan cerca de mi corazón, digamos, Es pero más de creo, chicos. puede ser, ¿no? Es verdad, Sí. es verdad. ¿Tú crees? Sí, Sí, quizás. Pero sí, yo porque creo... yo trabajo con Carlota Pérez Reverte, que Y le de pasa hecho por- dice, jo, que más me caía al principio, luego ya, Sí, claro, luego yo le creo da que es algo más de chicos, sí, es pero verdad, que ¿eh? tiene algo que yo creo que en parte una de las razones por las que esta obra se está surgiendo ahora es porque creo que trata la cuestión de la identidad. Sí. O sea, es una persona que no sabe quién es, ¿no? En realidad vamos, no sé, yo la veo un poco así, como que Peer Gynt no sabe quién es y se acaba dando cuenta de quién es después de... Pero lo que yo quería decir es que los noruegos estábamos convencidos, los que sabían, más que yo, que eso era imposible en el extranjero. Y claro, no lo es. Quiero decir, eso es muy... Yo creo que todavía hay noruegos que no saben eso, que bueno, Peer Gynt, la cosa muy nacional, fuera nada. Y mira, Troles hay en todas partes. pero Y ahora más, Y ahora más. Bueno, Yo os quería hacer una sí. pregunta a las traductoras. Y es, el otro día es que estuve en una reunión también de traducción francesa y le hicieron esta pregunta en el Instituto Francés a María Teresa Gallego, no voy a decir qué dijo, pero le preguntaron que si hay una traducción para cada generación. Y me pareció que se lo preguntaron a una editora. Yo creo que más o menos sé por dónde iba. Pero vosotros, ¿cómo lo veis? Yo creo que en el teatro sí tiene que haberlo. En el teatro, yo no sé si en otras cosas, pero yo creo que en el teatro, precisamente por eso de que hablamos de que el teatro tiene que estar en el presente. A mí me llama la atención, hay una de las traducciones más extendidas en España, que es de los años 50. Y es curioso porque a mí esa traducción me suena mucho más casposa que la de 1915. Por alguna razón de que me suena al nodo, a los años 50, que noto ese idioma, mientras que de repente, no sé por qué, la que es de 1915 como que me resulta menos casposa, ¿no? O sea que luego también a lo mejor hay, no lo sé, eso ya es un poco osado lo que voy a decir, pero a lo mejor hay momentos históricos o momentos del lenguaje que también están más cercanos y otros que te pillan más lejanos, ¿no? Lo que es necesario, entonces. Yo creo que sí. Sin hacer de menos a traducciones que pueden ser muy buenas y pueden ser un poco canónicas en otros sentidos, ¿no? Sí, yo claro, yo no traduzco mucho teatro, pero en Pero novela, por general, ejemplo, yo personalmente creo que yo diría que no a traducir a una jovencísima escritora noruega, porque yo no... Bueno, también tengo que decir que yo traduzco siempre con una española que no sabe noruego, pero que es mi gran correctora.
Asunción Lorenzo. Pero quiero decir que yo creo que yo no dominaría el lenguaje juvenil español. Entonces, oye, si son unos chicos, ¿cómo voy a traducir eso? Yo puedo traducir a Hamsun, puedo traducir a Knausgård, que ya tiene sus 50 y tantos, pero a un joven, por ejemplo, ahora en Noruega hay una gran corriente de lo que se llaman los nuevos noruegos, es decir, de migrantes a Noruega de muchos países lejanos que han empezado a escribir, ¿verdad? Y están creando su propio lenguaje. Yo intentar hacer eso en español lo vería muy difícil, y yo creo que yo tengo que traducir o a escritores ya muertos no, pero me entendéis, pero no a alguien porque yo simplemente antiguo. Eso sería mi contestación a eso. Yo quería recoger un hilo que ha lanzado Ignacio García Nay de la conexión entre Ibsen y los autores españoles del siglo XX, ¿no? Ha referido Ignacio a Bueno Vallejo, a esa conexión. Y yo querría añadir también a Alfonso Sastre, porque Alfonso Sastre habla del anhelo de los autores de escribir obras siempre vivas, ¿no? Él habla de cómo, mientras nosotros estamos conversando aquí, el Quijote está vivo porque alguien está leyendo el Quijote en cualquier lugar del mundo. Por tanto, el Quijote está vivo, ¿no? La imaginación de un lector da vida a unas palabras que si no estarían encerradas en el soporte del libro. Y él refiere la doble naturaleza vital del texto teatral, porque puede estar en la imaginación del lector, pero puede estar en la experiencia escénica, ¿no? Y Sastre anhela la posibilidad de escribir una obra siempre viva como Hedda Gabler, y refiere Hedda Gabler como una obra de referencia esencial para él. Bueno, no solo eso, sino que en el 63 hizo una versión de La Dama del Mar que se representó no me acuerdo si era en Bilbao, en San Sebastián, y que es curioso. Y Bueno Vallejo hizo una versión del Pato Silvestre que se hizo en los 80. Los dos, cada uno hizo una versión de Ibsen. Y yo añadiría en esa pequeña tentativa genealógica, por supuesto, también a Juan Mayorga. Por supuesto que también ha hecho Ibsen, ha hecho El enemigo del pueblo. Sí. No puedo evitar, Cristina, pedirte, precisamente en tu conocimiento como doctora, traductora... Bueno, doctora todavía no. Bueno, más bien aspirante. Lo damos... Creo que todos... Creo que después de este trabajo me cabe preguntar quién va a hacerte algún... En fin, ¿no? O sea, que vas a pegarle. Que ponga alguna duda al respecto. Yo quería preguntarte por dos personajes femeninos que me parecen capitales precisamente en la composición en el trabajo de Ibsen, obviamente por Nora y por Hedda Gabler, como dos personajes diversos y muy ricos, y ¿cómo han sido tratados desde tu punto de vista en España? ¿Cómo han sido tantas representaciones y tantas visiones? No lo sé. ¿Cómo han sido tratados en España? No podría resumirlo así. Lo que sí que me parece es que son dos personajes que se complementan muy bien de alguna manera en dos mujeres. Es curioso, ¿no? Pero a lo mejor quizá Nora acaba siendo más fuerte que Hedda, a pesar de que Nora es la que juega. Nora se hace la tonta, ¿no? Se pasa toda la primera parte de la obra haciéndose no es que sea así, un poco se hace la tonta, o tiene que hacer el papel que se espera de una mujer, se hace la muñeca. Que una de las cosas que se le achacaba a Ibsen, aquí en España se hablaba mucho en los periódicos así a principios de siglo, que esa transformación de Nora que era inverosímil, que eso de que al principio fuera una ardillita y al final tuviera los ovarios de abandonar a su marido,
que eso era que no era creíble psicológicamente, lo cual a mí me parece una lectura muy pobre de la obra, ¿no? Pero no darse cuenta. La obra es eso. Es que la obra es eso, la obra es una mujer que está haciendo teatro todo el día porque es el papel que le toca y es cómo se gana la vida, o sea, cómo se han ganado la vida las mujeres durante siglos, hasta que llega un momento en que no soporta hacer más teatro en el mal sentido, estoy refiriéndome ahora, ¿no? Y que tiene que ser ahora tengo que aprender a ser una persona, dice ella, ¿no? Pero claro, yo creo que la genialidad lo que hizo muy bien a Ibsen es que construyó un personaje femenino. Claro, porque te pasa siempre con la mujer fuerte o la mujer valiente, ¿no? Que es una marimacho, que es una no sé qué, que es, o sea, muy rápidamente es atacada por ahí, ¿no? Entonces Ibsen consiguió poner esto sobre la mesa con un personaje que a todo el mundo le resultaba encantador. Y eso es brillante, o sea, yo me acuerdo, hay un texto que me pone de los nervios, pero bueno, uno de los grandes admiradores de Ibsen ha sido al principio, que escribió, hizo en Barcelona, que hizo muchas introducciones a representaciones y tal, hablaba justo de esto, ¿no? Porque él como que el que más le gustaba era Nora porque no era nada marimacho, ¿no? Y entonces era como muy importante para él pero al final no deja de ser una herramienta, con lo cual tú tienes acceso a los corazones de la gente, ¿no? O algo así. O sea, una mujer que es capaz de entrarle a todo tipo de público. Hedda Gabler pasa todo lo contrario. Hedda Gabler, no todo lo contrario, sino que Hedda Gabler no tiene la fascinación del encanto, sino de la nobleza. Hedda Gabler no es una chica encantadora como es Nora, dulce, divertida, pispireta. Hedda Gabler es la nobleza y es el atractivo al que le gusta la distinción y la nobleza, ¿no? Que eso también hay otro tipo de gente que tiene debilidad por eso, ¿no? Y es una que en realidad te puede resultar, si no tienes debilidad por eso, lo que te resulta más bien esa mujer es bastante desagradable. Pero en ese sentido yo siempre me acuerdo, yo no sé si te acuerdas de Hedda Gabler, hay un personaje que es la tía Julia. Que además lo interpretó una profesora de esta casa, Charo Amador, en un montaje relativamente reciente. Pues entonces, claro, Hedda es así como tan borde y tan noble y tan así, trata mal a la gente, es despectiva y no sé qué. Y luego está la tía Julia, que es aparentemente muy maja y es así, y Adorno escribía en un libro, pero la que es buena es Hedda Gabler, la mala es la tía Julia. Que también es como qué es lo que hay, al final tanto Hedda como Nora, como todas las demás, lo que están es atrapadísimas. O sea, que estás atrapado hasta aquí, es que no se puede, no tienes ninguna agencia. O sea, la Nora da el paso ese no, pues doy el portazo y te abandono. Pero uno de los grandes temas de la especulación es ¿a qué va Nora? ¿A qué va Nora? ¿A la prostitución? ¿O al de qué es? O sea, Nora da el portazo con mucha dignidad, pero no sabemos qué es de ella, ¿no? Hedda lo que hace es que se quita la vida. Están atrapadas las dos. Bueno, es abrumador para mí. ¿Querías comentar algo? Sí, bueno, por favor, quería comentar el placer que supone que se presente algo que va a durar, porque este es un libro que no va a ser efímero, no va a desaparecer de las librerías, ni tiene la vida medida para luego descatalogarse y no estar, o sea que eso es... exactamente. Y después, en cuanto al tema de las traducciones del idioma, quería preguntarte si crees que tiene también recorrido en América Latina. Habéis hecho alusión antes a una versión mexicana, luego estáis invitado el año que viene a la Feria del Libro de Bogotá. Y estamos ahí colocando títulos y moviendo temas para que esté presentes en la Feria del Libro de Bogotá, por ejemplo. ¿Vosotros creéis que tiene sentido este libro en América Latina? Bueno, eso depende, no sé, yo hice, o sea, dos de estas traducciones han salido en Cuba, 3. Ahí sí que hicimos una cierta, y he estado en conversaciones, pero al final nunca ha cuajado con una editorial en Chile y con una editorial en México. La editorial en México fue muy interesante porque con eso de que esta traducción tiene tacos, que ya se ha enterado todo el mundo, los tacos son muy locales. Entonces ahí fue muy divertido porque estuve colaborando con la redactora de México, porque teníamos que hacer una adaptación sobre todo de los tacos, porque a mí sus tacos no me decían nada y a ella los míos no le decían nada. No sabíamos ni si era fuerte o era no sabíamos si era jolín o si era me cago en la puta. Entonces, si no sabes cuáles son las dos cosas, pues realmente tienes un problema.
Y entonces fue muy divertido, esa adaptación fue chula, ¿no? Pero fue muy divertido porque yo, menos mal que había sido bastante sistemática. Entonces tuvimos que acabar haciendo yo acabé haciendo unos grandes esquemas, tablas, en los que yo ponía en cada obra los insultos que aparecían. Entonces hacía un índice de grado de... Esto es muy fuerte, bueno, como un poco, no sé qué, esto es súper chocante, esto lo diría una persona más o menos culta, pero es feo, o sea, así, y entonces la última columna ya iba llenando con su esto para poder hacer. Entonces, bueno, justamente en ese, pero eso al final era lo único que necesitaba cambiar. Porque, bueno, y luego lo de ustedes y el tú, pero yo creo que por lo demás todavía sí que compartimos con América Latina el suficiente, o sea, seguimos compartiendo suficiente idioma, que seguimos hablando el mismo idioma hasta el punto de que creo que pueda ser útil. Yo creo que sí. De todas maneras, esto de los tacos al final es una anécdota, porque sí, llama la atención porque nunca hemos visto al personaje de Ibsen diciendo joder, ¿no? Pero de lo que se trata es de que lo que pone ahí es lo que pone Ibsen. Quiero decir que cuando ves una traducción, lo que quieres saber es lo que ponía de verdad en el texto, ¿vale? Y luego, efectivamente, en el teatro a lo mejor versionamos, cambiamos, tal, pero sabes exactamente lo que pone. Entonces, si yo sé que pone joder, lo puedo cambiar por otro taco. Si no sé que ahí ponía joder, no lo puedo cambiar por nada. A mí me gusta comparar el trabajo que ha hecho Cristina aquí, que es un trabajo gigantesco, porque los asesores hemos hecho, bueno, nuestro trocito, ¿no? Pero lo que ella ha hecho es una cosa gigantesca, es que son años y años y años midiendo cada palabra, viendo cada estreno, viendo cada cosa, el contexto de cada frase, de cada obra, es un trabajo gigantesco. Y lo que ha hecho ahí, me gusta compararlo con pues, cuando le haces el carenado a un barco, ¿no? Que los sacas para limpiarle toda la morralla que se ha ido acumulando en el casco del barco y que impide que navegue, ¿no? Entonces, una vez que le has quitado toda esa escoria que se ha ido pegando al barco, lo vuelves al agua y puede navegar otra vez, porque no podía navegar. Entonces ahora puede navegar. ¿Por qué? Porque lo que pone ahí es lo que pone Ibsen. Y entonces ya veré si digo joder o digo, yo qué sé, lo que ponga, ¿no? Pero sé que dice un taco, sé que aquí se refiere a esto, sé que este personaje es cursi, sé que este es de pueblo, que es lo que faltaba por recuperar, ¿no? Así que yo sí creo que se puede perfectamente leer, bueno, Colombia en particular tienen un español maravilloso, sí. Un español que es espectacular, vamos. O sea que yo creo que sí tiene una lectura de Iberoamérica, sí. O sea que vais a triunfar en Bogotá. Bueno, voy preparando la maleta. Bueno, decía antes que es abrumador para mí y a la vez aprendo un montón compartir algo así con gente que sabe tanto de teatro en un sitio como el que estamos hoy, tanto de Ibsen, es increíble escucharos. Yo no sé si queréis, yo no tengo nada que decir, sí que estoy, hoy vengo yo a decir, bueno, pues aquí estáis vosotros, si queréis comentar alguna cosa más o le damos ya la palabra a Alberto Castillo que nos quería ofrecer algo. Pues entonces Alberto va a acabar con... Mira, una pequeña, antes dos compañeros han hecho un monólogo, pues ahora uno solo va a hacer un diálogo. No, me gusta porque habéis hablado de las mujeres, de esta mañana que le he dicho, oye, ¿qué te parece esto? Que lo buscamos ayer, tal. Ibsen es uno de los 5 dramaturgos del mundo precisamente porque sabe expresar en boca de personaje, no como tesis, sino que en boca de personaje cosas que sí que las tienes, pero no sabes decirlas, ¿no? y él las sabe decir, ¿no? Y en este pequeño diálogo yo creo que lo podemos ver. Me pongo aquí en una de las No. Es de la Dama del Mar. No digo los personajes, ya lo vais a notar. Tampoco haré voces. Bueno, empieza Elida, que dice: ¡ay, qué expectación, qué dolor! Qué desgarradora me resulta esta última media hora previa a la decisión. Entonces, está decidido. ¿Quieres hablar tú misma con él? Tengo que hacerlo, porque mi elección ha de ser libre. No tienes elección, Elida. No tienes derecho a elegir. No te lo permito yo. La elección nunca podrás impedirla, ni tú ni nadie. Puedes prohibirme que me marche con él, que lo acompañe, si es esa mi elección. Puedes retenerme por la fuerza y contra mi voluntad. Está en tu mano, pero que elija. Que elija en el fondo de mi corazón, que lo elija a él y no a ti. En caso de que sea eso lo que quiere y tenga que elegir, eso no puedes impedirlo. ¿Tienes razón? No puedo. Y además,
No tengo nada que me ayude a resistir. En esta casa no hay absolutamente nada que me arrastre ni me ate. Estoy desarraigada en tu casa, Bangle. Las niñas no son mías. Su corazón no me pertenece. Nunca lo ha hecho. Cuando me marche, si es que me marcho, ya sea esta noche con él o mañana a la bahía, no tendré una llave que devolverte ni un recado que dejar. Hasta ese punto estoy desarraigada en tu casa. Desde el primer momento he estado excluida de todo aquí. Tú misma has querido que fuera así. No es verdad. Ni lo he querido ni lo he dejado de querer. Sencillamente he dejado que todo siguiera tal como me lo encontré cuando llegué. Has sido tú, y solo tú, quien ha querido que fuera así. Creía que era lo mejor para ti. Ay, Bangle, ya lo sé, pero hay cierta justicia en esto. Algo que toma su venganza, porque ahora no hay ninguna fuerza que me ate aquí, no tengo ningún pilar, ningún apoyo, nada que me arrastre hacia todo aquello que debería haber sido nuestra más preciada pertenencia común. Ya me doy cuenta, herida, y por eso mañana recuperarás tu libertad. A partir de ahora vivirás tu propia vida. ¿Y a eso lo llamas mi propia vida? Ay, no. Mi propia vida, la verdadera, descarriló en el mismo momento en que me fui a vivir contigo. Y ahora, esta noche, dentro de media hora, vendrá el hombre al que he traicionado, aquel a quien debería haberle sido leal, como él lo ha sido conmigo. Vendrá a ofrecerme por única y última vez la posibilidad de volver a vivir, de vivir mi verdadera vida. La vida que me espanta y que me arrastra, la vida a la que no puedo renunciar, al menos por propia voluntad. Precisamente por eso necesitas que tu esposo y también tu médico te arrebate el poder y actúe en tu nombre. Sí, Bangle, lo entiendo perfectamente, y no creas que no hay ratos en los que pienso que no encontraría la paz y la salvación si recurriera a ti para intentar resistirme a las fuerzas que me arrastran y me espantan. Pero tampoco puedo hacer eso, no puedo. Vamos, herida, paseemos un poco. Querría hacerlo de verdad, pero no me atrevo, porque él me dijo que lo esperara aquí. Anda, ven, todavía tienes tiempo. ¿Tú crees? Mucho tiempo. Pues entonces pasemos. Muchísimas gracias a todos por venir. Emeterio, muchas gracias. Y muchas gracias, Cristina, sobre todo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Cristi. Y a todos los que han venido. Muchas gracias a ti. Gracias. Sí, Ana Rica.